regla número 3 hace referencia a hidrocarburos con más de dos sustituyentes, aromáticos con más de dos sustituyentes. En este caso, de igual manera, se enumera el anillo buscando los números más bajitos. ¿Listo? Buscando los números más bajitos. En el caso tal de que yo enumere por varios lados y me dé los mismos números, voy a privilegiar el orden alfabético, ¿sí? Solamente si enumerando por cualquiera de los lados o por ambos lados, me va a dar los mismos números. En ese caso, entonces, privilegio el orden alfabético. ¿Listo? Enumero el anillo y lo único que hago es nombrar los sustituyentes y finalizo con la palabra benceno. Nombro los sustituyentes y finalizo con la palabra benceno. Entonces, fíjense aquí en este primer ejemplo, tenemos un grupo metil, un grupo etil y el cloro. ¿Sí? Ahí tenemos tres sustituyentes. Si empezáramos a numerar por el lado del cloro, me van a quedar los números 1, 2, 3 y 4. 1, 3 y 4. Me quedarían números más grandes. Si empiezo a numerar por el lado del etil, me va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me van a quedar números más grandes. Entonces, por esa razón, iniciamos por el metil y me quedan 1, 2 y 4. ¿Listo? Primero, buscando los números más bajitos posibles. Esta es esa opción. Cuando los voy a nombrar, sí es el orden alfabético como lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, el primero en orden alfabético es el cloro y está en el carbono 4. Entonces decimos 4 cloro, luego sigue el etil, 2 etil, 1 metil, benceno. 4 cloro, 2 etil, 1 metil, benceno. Entonces aquí, según el número de sustituyentes, eso es lo que hay que hacer. Revisamos en este caso, si empiezo por el etil de acá, me queda 1, 2, 3 y 4. 1, 3 y 4 me quedarían números más grandes. Si empiezo por el metil, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, igual números más grandes. Entonces empezamos por este etil. 1, 2, 3 y 4. En orden alfabético va primero el etil y tenemos dos etil. Fíjense que tenemos en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces de una vez salimos de los dos. 1, 4, dietil. ¿Sí? 1, 4, dietil porque son dos. Luego sigue el 2 metil. En el carbono 2 tenemos el metil y finalizamos con la palabra benceno. ¿Sí? No podemos dejar este benceno porque él es el que me está diciendo que tengo un hidrocarburo aromático. Y por último, tenemos aquí este, 1, 2, 3, 4. Si empezáramos por el bromo, sería 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedarían números más grandes. Lo mismo que si empezamos por el metil, que me quedaría 1, 2, 3 y 4. Entonces, siempre buscando la numeración más pequeña posible para los sustituyentes. En orden alfabético, primero va el bromo, entonces 2 bromo. Luego sigue el cloro, 1 cloro y por último el metil, 4 metil, benceno, 2 bromo, 1 cloro, 4 metil, benceno. Fíjense que cuando tengo más de dos sustituyentes, no utilizo los prefijos orto, meta y para. Esos prefijos solamente son para dos sustituyentes. Ya más de dos sustituyentes no me sirven esos prefijos, ni tampoco cuando tengo uno solo. Entonces, esta es la regla número 3. Me dicen si hay alguna duda, si la tenemos clara. Creo que es muy sencillo nombrar hidrocarburos aromáticos. Entonces, por favor, tomamos el apunte y ya vamos con la siguiente regla. Si hay preguntas, quedo atento. La siguiente regla hace referencia a que existen numerosos o varios derivados del benceno que tienen unos nombres genéricos, es decir, no nombres comunes. No solamente, o sea, de acuerdo a la nomenclatura, les daríamos un nombre, ¿cierto? Como por ejemplo el primero que aparece allí, que lo llamaríamos metilbenceno.
pero él tiene un nombre común que es tolueno, ¿sí? Entonces, de pronto hemos escuchado por ahí el TNT, que es el trinitrotolueno. Este es el tolueno, ¿cierto? Tolueno. Es el grupo metil unido al benceno. Tenemos otro grupo, que es cuando el grupo amino está con el benceno, que lo llamaríamos aminobenceno, que es el grupo amino, pero el nombre común es anilina, ¿sí? Esa es la fórmula general de la anilina. El ácido benzoico, que bueno, ese sí realmente sería su nombre tanto como si a nivel común como en términos generales. El estireno, que es cuando tenemos el grupo vinil, y el benceno, que ya lo habíamos visto, el vinil benceno, lo conocemos con el nombre de estireno. Estireno, él se polimeriza porque es un alqueno. Y entonces tenemos un plástico que es el poliestireno. El fenol, que es el alcohol aromático, de él hablaremos cuando entremos a hablar de grupos alcohol. El benzaldehído, ese nombre es pues común para esa estructura común y también sería el nombre pues desde el punto de vista químico como tal de la nomenclatura. El anisol es un éter, perdón, es un éter. Tenemos la acetofenona, que de igual manera es una cetona. La benzofenona, la que tenemos acá, son nombres genéricos, son nombres comunes. Y la propiofenona, que ya cuando hablemos de aldehídos y cetonas, pues veremos cuál sería el nombre desde la nomenclatura. Estamos hablando de los nombres comunes. Entonces, esos en particular son algunos de los derivados del benceno de los cuales encontramos nombres comunes. O sea, aquí no vamos a aplicar como tal el sustituyente y luego el benceno, sino simplemente son casos donde ya los nombres que se les dan son de tipo común. Bueno, entonces tomamos el ejemplo de estos, tomamos el apunte de la regla número 4 y también es importante tener presente que cuando el benceno, lo vamos a ver en otras funciones, es un sustituyente de otra cadena, no utilizamos el término benceno o bencil, que sería para el grupo alquilo, no utilizamos el término bencil, sino el término fenil, ¿sí? Cuando el benceno es un sustituyente, no se dice bencil, ¿cierto? Como grupo alquilo, sino fenil. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de tener compuestos aromáticos en otras funciones, donde no sea el principal, entonces lo vamos a nombrar de esa manera. Bueno, después haremos ejemplos cuando miremos otras funciones químicas orgánicas, donde sea sustituyente y no el anillo principal. Entonces tomamos este apunte y enseguida vamos a realizar la actividad de nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos. Tomamos el apunte, por favor. Nuevamente, si hay alguna duda, me avisan, pregunten antes de iniciar con nuestra actividad. La actividad de nomenclatura consta de dos puntos. En el primer punto vamos a nombrar estructuras y en el segundo punto pues vamos a generar las estructuras. Entonces, escribimos allá por favor, actividad. Y entonces en el primer punto vamos a nombrar estos compuestos que tenemos aquí. ¿Listo? Tenemos para aplicar las diferentes reglas que ya vimos. Recordemos que cada línea, cuando es una línea sola, en el extremo se asume que hay un grupo CH3, ¿no? Y la cantidad de carbonos, pues nos la da también si hay algún tipo de vértice. ¿Ok? Entonces tenemos ahí los compuestos que vamos a nombrar. Iniciamos, por favor, con este primer punto.
Bueno, chicos, por hoy dejamos hasta aquí. En la próxima clase continuamos para desarrollar el punto número 12. Que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos. ¿Me escribieron en el chat lo que les pedí? Ah, ya te contesto, Pardo, pero dame un segundito. Sí, señor. Así está perfecto. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, chao.